en la Casa de las Culturas de Quilmes el libro Relatos de Pandemia, que fue declarado de interés cultural por el municipio de Quilmes, y es un libro que es un testimonio contado en primera persona por adolescentes de creadores de sueños y también por las personas que trabajan en esta entidad que funciona hace 39 años en Quilmes, en la zona de Bernal Oeste específicamente, y donde asisten diariamente más de 200 niños, niñas y adolescentes en contraturno escolar. Estamos en comunicación con Adriana Díaz, que es una de las referentes de Creadores de Sueños. ¿Cómo estás, Adriana? Buen día. Hola Valeria, ¿cómo te va? Buen día. Bien, bien, muy bien. Bueno, en principio, agradecerte por esta charlita que vamos a tener. Creo que conversamos hace un año atrás, o un poquito más, cuando inauguraron una pileta, si mal no recuerdo. Sí, Bueno, sí, sí, es así, la eh, pileta comunitaria. exacto. Contame para aquellos que no conocen, ¿qué es Creadores de Sueños? Y Creadores de Sueños es una asociación civil sin fines de lucro que fue creada a través de una necesidad hace casi 39 años, que era una necesidad alimentaria, por la Sociedad de Fomento de la zona, de Ajá. 25 de mayo. Ujú. Luego fue creciendo, se fue ampliando y se fue a lo que era apoyo escolar. Luego de mucho tiempo, esta asociación decide, yo ya estaba trabajando ahí, decide pasar la potestad a los que estaban, los trabajadores que estaban Ajá. en esa organización y ahora se armó Creadores de Sueños. Se armó una Ujú. personería jurídica nueva, con la cual arranca esta organización que ya estaba en el territorio con las ideas del equipo de creadores de sueños. Ujú. Y se fue ampliando, empezaron a tener talleres socioeducativos, hoy día tenemos murga, tenemos teatro, tenemos nuevas tecnologías, tenemos radio con una tallerista maravillosa, tenemos manualidades, esta natación, que es lo que nosotros el año pasado habíamos hablado por la pileta comunitaria, que es para nosotros, pero también para otras organizaciones sociales, para la escuela que tiene salida a profesor de educación física, Ujú. que es la Escuela 38. Y además se fortalecen las trayectorias educativas de todos los pibes de la zona y de ambos, de varios barrios, no solamente de la IAPI, sino del 3, el Novak. Trabajamos con todas las escuelas secundarias de la zona a la cual asisten nuestros pibes, igual que las escuelas primarias. Ujú. Y articulamos con niñez, con el Servicio Local de Niñez, con todas las áreas del municipio, con provincia, con las áreas de salud, con el CAPS Cañada Gaete, con el de 25 de Mayo, con el UPA. Es con la Universidad de Quilmes. Tenemos un programa que se llama Cronistas Barriales, que es la articulación que tenemos, que también es parecido a lo del libro, nada más que Cronistas Barriales es la vida de los pibes contada caminando las El calles, barrio. los pasillos Ujú. de la IAPI, contando la realidad a través de la cámara, a través Qué de bueno. un informe que se sube a las redes. Ujú. Este proyecto que nosotros tenemos, que apareció en pandemia, fue la idea de, como estaba todo cerrado y decíamos, bueno, nuestros ¿Qué pibes hacemos? Claro. que tienen los barrios más vulnerables, más carenciados, con más complicaciones para hacer un aislamiento, cuando vivís en una casa de 4x4 es imposible, cuando son un montón de integrantes, cuando solamente tienen un teléfono para hacer las tareas, para hacer las actividades, para todo, para 6 7 para un montón de pibes, y con la precariedad que tienen de no tener nuevas tecnologías en sus domicilios. Veíamos que los pibes, los más chiquitos, estaban contenidos por su familia, venían a la organización en ese momento a buscar alimento, a buscar fotocopias que les enviaban de la escuela, por las burbujas que tenían. Se les brindó en el taller de carpintería camas, colchones, hicimos articulación con el municipio para tener la posibilidad de que también se les entreguen colchones con frazadas, con sábanas, con todo, además de ser Punto Solidario, que es un programa que estableció el municipio de Quilmes y nosotros somos parte y hoy día seguimos siendo parte de entregar módulos de alimentos. En ese entonces dijimos, bueno, venían las familias, pero de los pibes, de los adolescentes, no sabíamos demasiado. Ujú. Y nos preocupaba porque los pibes estaban transitando, imagínate, no estaban en sus casas cálidamente mirando la tele o haciendo la tarea con una computadora, estaban en las calles de los barrios como suelen estar nuestros pibes, sin poder ir Ujú. a la escuela, sin poder ir a lugares.
donde siempre se reunían. Dijimos, bueno, hagamos esto, digamos a los pibes, con todas las medidas de prevención, a que nos cuenten cómo estaban viviendo la pandemia. Y ahí empezaron a venir al área de computación, al taller de carpintería para hacer camas para las familias, al taller de costura para hacer barbijos, para hacer sábanas, para hacer acolchados para las familias. Y nos empezamos a enterar ahí de cómo estaban viviendo la realidad, de cómo veían los medios de comunicación, de cómo ellos estaban viviendo la situación de salud, de cómo entendían la pandemia, este virus tan complicado, cómo estaban transitando ellos la vida solos. Y ahí empezamos con estos relatos. Y en un momento dijimos, bueno, estos relatos tienen que quedar como testimonio histórico de la vida de nuestros pibes. Dijimos, bueno, hagamos una revista, pensamos primero. Dijimos, vamos a hacer una revista de esto para que nos quede de manera interna, hasta que después dijimos, de tantos relatos va a tener que ser un libro. Entonces armamos un libro y entonces dijimos, bueno, también los educadores populares de todas las organizaciones sociales, como somos las organizaciones sociales que nacemos de las necesidades y que también peleamos por los derechos de los trabajadores de los pibes, también tenemos nuestros derechos vulnerados. Entonces dijimos, bueno, éramos trabajadores atendiendo la demanda, pero sin tener una obra social, sin tener un aporte jubilatorio, sin tener un montón de cosas. Entonces dijimos, bueno, hagamos también nuestro testimonio de cómo vivimos nosotros la pandemia desde esta organización que lo único que pensaba es en la vida de la comunidad. Y ese testimonio son todas estas hojas de este libro que no imaginamos nunca que iba a ser así, tan bello, tan hermoso, tan doloroso a la hora de leerlo, tan difícil de asimilar cuando uno lo lee, porque de verdad la vida de estos pibes, que hoy ya muchos tienen familia, muchos están en la escuela, muchos están estudiando en la universidad, muchos tienen otras vidas. Es una vida difícil que hoy día nuestros pibes, sin pandemia, están atravesando situaciones, algunas parecidas, algunas tan difíciles que todavía no hemos podido llevar adelante de otra manera. No porque no haya voluntad, sí porque a veces creo que no se escucha mucho la voz de los pibes, cuando todo el mundo estigmatiza a los pibes, cuando a los pibes los quieren meter presos a los 13, 14 años, sin conocer cómo viven la vida de nuestros pibes, sin conocer que no es el problema el pibe de 14 o de 13 años o de 12 años, sino que la sociedad no está abrazando a todos estos pibes, que son los pibes de todos, no son los pibes de la familia X. Los pibes son el patrimonio de los argentinos. Entonces, si los argentinos no entendemos que la vida de nuestros pibes está rota y está atravesada por un montón de cosas y solamente los quieren criminalizar y no resolver los problemas de base, es una sociedad que va a fracasar. Por eso, estos testimonios que cuentan estos pibes en esa época de pandemia, no son solamente por la época de pandemia. Tiene que ser el reflejo de la vida que llevan adelante nuestros pibes desde hace mucho tiempo, sin pandemia o con pandemia. Adriana, y decime, ¿cómo fue la presentación y cómo se puede conseguir estos relatos de pandemia? La presentación me encantó porque la armaron Romina Starling, Aleida, Caro, Florencia de Tulio, que son parte del equipo de Mayra Mendoza del municipio de Quilmes. Dijeron, esto lo tenemos que presentar y tiene que tener un reconocimiento. Y me pareció encantador. Nuestros pibes leyeron parte de estos relatos y que cuando yo ya los leí 500 veces, los volví a escuchar de la voz de los pibes, te llorás, porque cómo ellos toman esto, se lo apropian, es maravilloso. Este reconocimiento creo que quizás pueda hacer que en las escuelas se pueda leer, que se pueda leer en las bibliotecas, que quizás para muchos esto debe ser una pavada, pero para mí y para nuestro equipo de trabajo es muy importante que la gente entienda que no solamente es lo que pasa en el noticiero de cuando dicen fulanito de tal hizo tal cosa, que hay otras verdades, que hay otras realidades que también se tienen que divulgar y se tienen que decir y tienen que transitar los medios de comunicación. Nosotros sacamos
a través de un subsidio también, lo pudimos imprimir a través de un subsidio, que no lo podíamos imprimir, lo imprimimos por un subsidio de fortalecimiento que las organizaciones tenemos desde el municipio, Sí. pero son muy pocos los que pudimos hacer. Hicimos, creo que 70 y pico de ejemplares, y fuimos repartiendo a la universidad, a los protagonistas, a nuestros pibes, a algunas familias. No tenemos como mucho más para entregar. Y del libro dice que no se vende, porque nosotros no vendemos nada. Nosotros damos y hacemos en forma solidaria lo que pueda surgir. Tenemos que ver qué manera tengamos para poder imprimir, para poder brindárselos a los que lo necesiten y a que los quieran y que tengan el compromiso de replicarlo, de Claro. poder no guardárselo, sino compartirlo con otros. El objetivo de este libro es que se pueda leer en comunidad, que este libro pueda estar no en tu casa, sino que se pueda prestar a otros y que otros puedan leerlo. Estamos viendo cómo hacemos para poder llegar a más gente. Sí. No, y se me ocurría, no en pensaron también en la posibilidad, más allá de esto que me parece interesante, ¿no? Que el libro circule, que no sea simplemente un espacio, que ocupe un espacio dentro de una biblioteca o de una mesa en una casa, sino que bueno, que se entienda cuál es el significado de estos relatos. Hacer algún tipo de versión web como para que lo puedan ver a través de, que se pueda ver online. O se puedan compartir, aunque sea algunos relatos, como para aquellos donde no pueda llegar el libro físicamente. Sí, sí, una versión online, sí. Nosotros estamos trabajando en una digitalización del libro para poder multiplicarlo. Eso sí, Ajá. sí, porque nos parece hoy todo se maneja a través de las redes y es importante. Pero tener el libro en la mano con las hojas Sí, viste sí, que los es, libros atrapan. obviamente, tal cual. Yo soy fanática de los libros, no sé, es como, no sé, es como tener un pedacito de algo todo el tiempo. En las redes, viste que pasa y uno a veces parece que olvidara. Pero el libro Sí, no olvida. Me queda. parece que es Sí, importante. sí. Bueno, Adriana, realmente súper interesante, no solo los relatos de pandemia, sino lo que es Creadores de Sueños. Creo que hay que darle aún más visibilización de la que tiene. Esto está aquí en Quilmes. La dirección, me dijiste, es Barrio 25 de Mayo. Sí, calle 184, número 681, Muy bien. Bernal Oeste. Bueno, y que en estos tiempos que corren, que puedan seguir trabajando aún con las dificultades que me imagino se les deben presentar en lo cotidiano, realmente es para aplaudirlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adriana, un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Gracias. Gracias a vos. Bien, Relatos de Pandemia, este libro que fue presentado en la Casa de las Culturas el jueves pasado, a partir de lo que han construido desde Creadores de Sueños, esta ONG ubicada en Bernal Oeste.